La policía confirma la muerte de la sospechosa del tiroteo que se produjo cerca del edificio del Capitolio, en Washington. Las fuerzas del orden confirmaron además que el suceso dejó al menos 3 heridos, entre ellos un policía. Nicolás Sánchez O'Donovan nos cuenta más sobre este incidente. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué es lo que se sabe hasta este momento sobre el tiroteo en las inmediaciones del Capitolio? Hola Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues una mujer ha muerto a manos de la policía en Washington tras ese trágico incidente, esa trágica persecución que comenzaba más o menos entre las 12:15 y las 12:20 de la tarde, hora local. El incidente pues hizo saltar todas las alarmas y es que se escucharon disparos a las afueras de los 2 edificios más seguros del país. Hablamos de la Casa Blanca y del Capitolio. Todo empezó a las afueras de la Casa Blanca cuando esa mujer, que ahora sabemos pues ha perdido la vida, intentó entrar en una calle que da acceso al edificio presidencial, saltándose en teoría un control e impactando su vehículo, un vehículo de gama media y de color negro, contra una barricada. La mujer dialogó por unos instantes con los guardias y después pues estos parece que le apuntaron directamente con sus pistolas. Después la mujer emprendió una huida fatídica, ahora lo sabemos, a toda velocidad por las calles de la capital estadounidense hasta llegar a las afueras del Capitolio. Ahí se escucharon de nuevo al menos una docena de disparos y finalmente la policía pues consiguió interceptar el vehículo disparando a la mujer y quitándole la vida. Así lo explicaban las autoridades locales. Lo escuchamos. La sospechosa que estaba en el vehículo fue abatida a tiros, fue declarada muerta. También sabemos que esa mujer, que ahora ha perdido la vida, pues viajaba con una niña en el interior de ese vehículo y que en ningún momento esa mujer pues disparó, en ningún momento, como digo, contra los policías o contra ningún viandante. Mientras todo esto sucedía, pues obviamente los congresistas, los senadores y todo el personal del Capitolio pues quedaron encerrados dentro del edificio y por un momento pues cundió el pánico, ¿no?, en los pasillos y en las calles adyacentes al edificio. En un primer momento pues se podía incluso sospechar con un incidente terrorista, ¿no? Y es que la tensión política que existe ahora mismo en torno a la clase dirigente hizo pensar pues que pudiera tratarse de un incidente relacionado, ¿no?, con este cierre del gobierno. Alguna persona en una situación pues desesperada o descontenta con los últimos acontecimientos. Tendremos que esperar a ver cómo pues evoluciona esta investigación. Por otro lado, no podemos olvidar tampoco que el 16 de septiembre hubo en Washington un tiroteo que dejó 13 muertos en un edificio militar, y es que los ecos de ese incidente aún resuenan en los edificios públicos de la capital, unos edificios públicos que, por cierto, estaban bajo mínimos debido a ese cierre del gobierno, una situación cuanto menos trágica e irónica la que hemos vivido en ese sentido. Al menos también, por otro lado, 3 personas han resultado heridas, 2 agentes de policía heridos en ese incidente que duró 6 minutos y que deja ahora muchas preguntas sin responder. Se confirma entonces la muerte de la mujer sospechosa de este tiroteo, información oficial, pero surgen muchos otros datos. Queremos conversar con el analista político Alfredo Gutiérrez. Te agradecemos, Nicolás, para ver su visión sobre este suceso. Existen versiones de que esta mujer estaría desarmada. Además, lo decía nuestro corresponsal, estaba junto a una menor. ¿Cómo se puede interpretar el actuar de la policía a priori? Obviamente es una muestra. La policía, las autoridades tienen órdenes de actuar con la mayor severidad en contra de cualquiera que presente el más mínimo indicio de significar un peligro para las autoridades de la Casa Blanca y, por supuesto, los congresistas en Capitol Hill. Recordemos que la sociedad norteamericana quizá es la sociedad que tiene la cultura de violencia más arraigada y que está mejor armada.
Aquí no hay ninguna restricción para tener armas. Y los congresistas en este momento están muy temerosos porque saben que han paralizado el gobierno de Obama para hacerlo quedar mal, porque él está tratando de llevar adelante programas de beneficio social. Están interesados en mayor presupuesto para la guerra, para las armas, para las grandes empresas, pero no para la salud de la población. Quieren reducir esos programas. Entonces, lo que están provocando es un enojo. La población se va a cansar y ellos lo están sintiendo ya. Entonces, tienen mucho miedo de la reacción de la población. Y eso lo considero inevitable. La población norteamericana está siendo llevada a un extremo donde de enojo los va a llevar a actitudes violentas. Sí, un cansancio por parte de la sociedad, pero volviendo en concreto a los hechos policiales ocurridos durante las últimas horas, se informa además que la mujer sospechosa y ya fallecida, según datos oficiales, iba en ese vehículo junto a un bebé de 1 año de edad. ¿Cree que esta mujer de verdad representaba un peligro para la sociedad? Obviamente que no. Pero las órdenes que tienen, es evidente que ellos toman medidas extremas. Como hay un dicho en español que dice, el perro no muerde por bravo, sino muerde por miedo. Obviamente las autoridades tienen miedo. Y como dicen, otro dicho, el león juzga por su condición. Entonces, aquel que ha actuado mal y con violencia, teme mucho de que otros lo van a hacer igual. Entonces, viven con temor. Pero una obviamente sociedad atemorizada entonces por diversos factores, entre ellos el económico y puntualmente cierre parcial de gobierno. Le agradecemos por sus palabras.